19, no el último sábado, como se suele hacer, sino el 19, para hacerlo coincidir también con una celebración especial por el Día de los Enamorados que vamos a hacer. Decimos que las reservas van a ser limitadas, el acceso va a ser limitado, así que si te quieres apuntar, hazlo antes del 13 de febrero para tener un lugar en esta reunión. Y sin más, vamos a ir a la palabra. Sabéis que estamos en este 2022 proclamando que no estamos solos. Y estamos también analizando el libro de Job, un libro que nos enseña mucho acerca de esta realidad. Marco nos ha estado diciendo que el libro de Job es una joya literaria, es una obra de arte en cuanto a la forma en la que se escribe, tiene poesía extraordinaria y también es extraordinario el libro de Job porque es una tesis doctoral sobre un dilema que preocupa a los seres humanos, el dilema sobre el sufrimiento, sobre el dolor y más concretamente sobre ese dolor, sobre ese sufrimiento inexplicable que a veces viene a nuestra vida. El libro de Job nos enseña a entender quizás por qué existe el mal en un mundo que Dios ha creado y nos puede ayudar a responder a las dudas que a veces surgen, dudas como la de si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo evita? ¿Por qué no acaba? ¿Por qué no claudica con ese mal que acecha a la humanidad? El libro de Job es un libro fantástico. No nos da todas las respuestas sobre esta temática, pero sí nos da algunas certezas, algunas convicciones que nos pueden ayudar. Pero hemos analizado también no solo el libro de Job, sino la persona de Job, el gran protagonista de este libro. Y no sé, por si hay dudas, Job, lo dice la Biblia en pasajes como Ezequiel y Santiago, no es un personaje ficticio, no es un personaje inventado para traernos una moraleja de vida, es un personaje real, un hombre que existió en una época concreta de la historia, un hombre que dice la Biblia que era perfecto, que era recto, que era temeroso de Dios, que era un hombre que buscaba apartarse del mal y a pesar de todo esto experimentó grandes dosis de sufrimiento, dosis de dolor inexplicable. Job sufre una profunda crisis existencial y así lo vemos reflejado en su libro. Sufre lo que conocen muchos como una noche oscura del alma, que es un concepto que se originó con unos escritos del conocido San Juan de la Cruz. Y yo quiero hablar acerca de esto en esta mañana. Quiero hablar de la noche oscura del alma de Job. Cómo vivió él esa crisis existencial. Y para ello me gustaría analizar un pasaje que no está en el libro de Job, pero que sí habla de él. Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago 5:11, vamos a leer ahí este versículo y ahí es donde voy a desarrollar, partiendo de ahí es donde voy a desarrollar la meditación en esta mañana. Dice así, Santiago, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. He escogido este pasaje porque para mí este pasaje nos habla de tres cosas que son muy conocidas del personaje de Job. Menciona tres cosas por las que Job es célebre, es popular y está en la mente no solo de personas creyentes, sino también de personas no creyentes. La primera cosa es el sufrimiento de Job. Job es muy conocido por esas dosis tan grandes de sufrimiento inexplicable, repito, que él experimentó. Job era un hombre sufrido. ¿Y por qué Santiago nos presenta esa faceta de Job? Para que aprendamos que si un hombre como Job, que era todo lo que hemos explicado ya, tuvo que experimentar esas dosis de sufrimiento, nosotros no seremos menos. Nosotros también vamos a tener que pasar por la noche oscura del alma, por unas situaciones que van a provocar crisis existenciales en nosotros. La segunda cosa que menciona este pasaje y que también vamos a desarrollar es que Job no solo es famoso por su sufrimiento, también es famoso por su paciencia. Habéis oído de la paciencia de Job. Job se destaca por ser un hombre resistente, un hombre capaz de enfrentar la adversidad como pocos. Y Santiago lo menciona porque también el libro de Santiago nos dice que nosotros, ante diversas pruebas que vamos a tener que experimentar,
tenemos que cultivar la paciencia. Y dice Santiago que la paciencia tiene que tener su obra completa, tiene que ser lo más plena posible para poder gozarnos en medio de cualquier prueba. Y por último, lo último que menciona Santiago en este pasaje, que también es muy conocido por Job y que se menciona, es lo bienaventurado que llegó a ser Job. Sufrió mucho, tuvo que cultivar la paciencia durante meses, quizás años, no lo sabemos, pero finalmente su sufrimiento no le destruyó. Le hizo bienaventurado, le hizo dichoso, le hizo feliz. Descubrió que el Señor estaba con él, descubrió la misericordia y la compasión del Señor. Y vamos a intentar descubrir cómo llegó a ese punto. Así que esos son los tres apartados que vamos a desarrollar en esta mañana. Comencemos por el sufrimiento de Job. El sufrimiento de Job que fue la consecuencia de las enormes pérdidas que experimentó Job. Quiero hacer una pequeña lista de las pérdidas de Job para que entendamos el nivel de sufrimiento que experimentó y me digáis si estaba justificada o no su crisis existencial, su noche oscura del alma. Vamos a ver rápidamente algunas de ellas y repito, es una lista, pero no está cerrada la lista. Seguro que hay más pérdidas que Job sufrió en ese periodo de vida en el que se describe el libro de Job, pero que no las vamos a detallar. Pero la primera pérdida, conocida también de Job, fue la pérdida de todas sus posesiones. Job era uno de los hombres más ricos de su época, también lo hemos escuchado en anteriores enseñanzas. Fíjate, Job 1:1 y el versículo 3 dice que este hombre, llamado Job, que era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. No menciona ni el número porque es innumerable. Y era aquel varón el más ilustre, el más rico, el más grande de todos los orientales. Si Job existiera en nuestros días, sabéis que hay una lista de una revista llamada la Forbes, donde aparecen anualmente los hombres más ricos del mundo. Job estaría entre los primeros. Sería uno de los multimillonarios de nuestra generación. Tenía mucho ganado, muchos criados, pero fíjate, en el versículo 13 del capítulo 1, lo que le sucede en un día, en 24 horas, se queda en la ruina total. Entra en una bancarrota, en una quiebra económica, lo pierde todo. Un día, dice, aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito, versículo 14, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos y acometieron unos enemigos, los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados, a esa multitud de criados, a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjate, lo pierde todo, todo. Para muchos ricos, para muchas personas con dinero, con posibilidades, esto ya sería un motivo de desesperación y de suicidio. De hecho, leía un artículo basado en unas investigaciones de 2 prestigiosas universidades británicas, la de Oxford y Londres, en el que cuantificaban la cifra de personas que en Norteamérica y en Europa, en un periodo de 2 años, entre el 2008 y 2010, con motivo de la recesión económica, decidieron suicidarse. ¿Y sabes cuántos cuantificaron? 10.000 personas. 10.000 personas en 2 años se suicidaron por entrar en bancarrota económica, por perder sus posesiones. Bueno, Job, aún teniendo esta pérdida tan dramática, continúa hacia adelante, pero experimenta una pérdida mucho más dolorosa, la pérdida de todos sus hijos. Versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y entre tanto que hablaba, el que le estaba dando el reporte negativo de posesiones, vino otro que dijo, tus hijos
y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí no queda ni tan solo un hijo. De los criados quedó uno, de los pastores quedó uno, de los hijos ninguno. Más doloroso aún. ¿Hay algo más doloroso que perder a un hijo? No lo sé. Espero no tener que experimentarlo. Esta semana hablaba con un hermano que me contaba el dolor que experimentó ante la pérdida de su nieto, que falleció en una situación verdaderamente dramática. Y me dijo: Pedro, no sabía que se podía sufrir tanto. Tercera pérdida de Job. Job perdió también el apoyo de su entorno. Job quedó solo, huérfano de todo apoyo, de todo sostén humano. Fíjate, versículo 13 del capítulo 19. Está exponiendo su situación, su realidad. Dice: hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos, como extraños, se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron como extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño incluso a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron al levantarme. Hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Otra gran pérdida. No es suficiente con perder todo lo material, todos tus hijos, sino que todos tus amigos, desde los más íntimos a los más lejanos, hasta tu propia mujer, que ya nos dijo Marcos que no seamos demasiado duros con ella. Había perdido también a todos sus hijos y a todas las posesiones. Pero el pobre Job dice que hasta mi aliento era extraño para mi mujer. Y le vemos en muchos momentos, en la narración del libro de Job, que él estaba solo, no estaba acompañado de nadie. Y los que se le acercaban encima eran para darle collejas, darle capones. Otra pérdida por la que experimentó gran dosis de dolor, la pérdida de su salud. Capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Increíble. No sabemos a ciencia cierta qué tipo de enfermedad fue la que experimentó Job. Algunos comentaristas dicen que era la lepra, por las características que se mencionan. Lo que sí sabemos es que era una enfermedad que se empezó a manifestar en la piel, que le produjo salpullidos, que se convirtieron en llagas llenas de pus. Bueno, fíjate la descripción que hace Job de su enfermedad, para que veas un poquito lo delicado que era el momento en el que se encontraba. Job 7:5 dice: mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, y mi piel hendida y abominable. Y déjame decirte que está escrito de una manera muy poética, y suena hasta bien, ¿verdad? Pero vayamos a la Biblia en lenguaje sencillo, en lenguaje actual. Tengo todo el cuerpo lleno de gusanos y de costras. Por todos los lados me sale pus. ¿Has visto algún adolescente con el acné ahí explotándole así? Yo era uno de esos. Me llamaban paella. Imagínate todo el cuerpo así. Vestido de gusanos. Todo el cuerpo lleno de gusanos intentando succionar el pus que te sale de todas las llagas que tienes en tu cuerpo. Y tú no tienes ni la fuerza para hacer así. Quitarte los gusanos. Fíjate, versículo 17 del capítulo 30. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Es decir, toda la noche sufriendo dolores en los huesos. Todos los huesos me duelen y no paran de dolerme. En ningún momento, no me dan tregua. No hay nada que calme este dolor. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Y mis huesos arden de calor. Tenía una fiebre por la infección que estaba experimentando. Tenía una fiebre altísima, Job. Bueno, fíjate si era lamentable su situación
de salud, que 3 amigos suyos, cuando escuchan las calamidades que está sufriendo Job, vienen de lejos para consolarle y cuando le ven, quedan impactados. Fíjate, capítulo 2, versículo 11. 3 amigos de Job, Elifat temanita, Bildad suita y Zofar naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarse. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron. Tú fíjate cómo tendría que estar Job para que sus amigos íntimos no le conocieran. Pero no solo eso, dice que lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Lloraron a gritos diciendo, madre mía, Job, ¿qué cara tienes? Este eres tú. Madre mía. Se te ha caído el pelo, has envejecido, se te está cayendo la piel. Madre mía. No fue lo único que perdió Job. Hay otra cosa más, hay una quinta cosa más que perdió. Perdió su reputación. Era un hombre de Dios, un hombre que generaba el respeto de todos, la admiración de todas las esferas sociales de su época. Fíjate, Job 29:2, ¿quién me concediese ser como en los meses pasados? Dice, cuando mis pasos se bañaban en leche y la roca me vertía corrientes de aceite. Estaba iluminado. Todo lo que yo hacía, los pasos que daba, eran una delicia. Dice, entonces yo iba al tribunal de la ciudad y dice que alistaba mi asiento ahí, en el centro de la ciudad. Ahí tenía su lugar. El centro de la ciudad en la época era un lugar de autoridad, donde se ponían la gente más prestigiosa para que la gente viniera a pedirle consejo. Los jóvenes me veían y se hacían a un lado en señal de respeto. Jóvenes que respetaban las canas de Job. Los ancianos, los que eran mayores que él, se levantaban cuando aparecía Job y permanecían en pie. Los magistrados, los jueces, ¿qué hacían? Detenían sus palabras. Está aquí Job, este hombre sabe, es sabiduría, yo no voy a decir nada, a ver si voy a meter la pata. Y ponían la mano sobre su boca diciendo que hable él, que él sí que sabe. La voz de los nobles se apagaba, su lengua se pegaba a su paladar. Y cuando los oídos me oían, me llamaban dichoso. ¡Qué bendición escucharte! ¡Qué maravilla! ¡Eres lo más! ¡Qué gusto poder haber coincidido contigo en esta vida! Cuando los ojos me veían, daban testimonio a mi favor. Seguid a ese. Este sí que es buena gente. Este es un ejemplo. Este tiene soluciones. Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. La bendición del moribundo caía sobre mí y yo daba alegría al corazón de la viuda. Un hombre con una reputación increíble. Se sentaba en esos lugares de autoridad, de privilegio, de honor, pero de la noche a la mañana pasó de la plaza del pueblo a vivir en las afueras de la ciudad, entre ceniza, en el estercolero, en el vertedero, donde se tiraban los desechos. Ahí empezó a vivir durante meses Job. Fíjate, Job 2:8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Esos lugares, como digo, son en el exterior del pueblo. ¿Cómo había cambiado la situación de Job? ¡Qué diferente era! Habiendo transcurrido unos días, unas semanas, unos meses. No es de extrañar que Job experimentara ese dolor y ese sufrimiento. No es de extrañar. Pero ¿sabes qué? No es lo peor que le pasó a Job. No es lo peor. Job finalmente perdió lo que más apreciaba. ¿Qué era? Fíjate, Job 3:25. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué es lo que temías? No era perder a sus hijos, que era algo muy doloroso. No era perder sus posesiones, ni su salud, ni el apoyo humano, ni su reputación. Ante esas cosas, ya hemos leído en Job capítulo 1, versículo 20-21, que Job dijo, bueno, desnudo vine al mundo, desnudo saldré,
Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Esa fue la reacción de Job ante todas las pérdidas que acabamos de ver. Pero hay una pérdida que a él le ocasionó una crisis muy profunda. ¿Y sabes cuál fue esa pérdida? La pérdida de la cercanía con Dios. La pérdida de una relación estrecha y de amistad con Dios. Fíjate lo que dice el Job 29:2. ¿Quién me concediese ser como en los meses pasados? Como en los días cuando Dios me guardaba. Entonces Él hacía resplandecer su lámpara sobre mi cabeza, y a su luz yo caminaba en la oscuridad. Así fue en los días de mi vigor, cuando la amistad íntima de Dios estaba sobre mi morada, cuando el Todopoderoso aún estaba conmigo. Job está perplejo, está sufriendo especialmente por esta causa. Siente que Dios ya no está con él. Siente que ha perdido la amistad íntima, estrecha que tenía con Dios. Siente que Dios le ha dado la espalda. Siente que sus oraciones no son respondidas, que está clamando a Dios y el cielo está cerrado ante él. Siente el mismo pánico que sintió Asaf en el Salmo 83:1. Oh Dios, no guardes silencio. Oh Dios, no calles. Oh Dios, no te estés quieto. No te alejes de mí. Y eso es lo que muestra el libro de Job. Muestra la lucha de un hombre que busca recuperar desesperadamente no sus posesiones, ni siquiera sus hijos, ni siquiera el apoyo humano, ni su reputación. Busca desesperadamente recuperar su relación con Dios. Y eso es lo que se llama la noche oscura del alma. Ese momento en el que no entiende por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, por qué Dios está permitiendo en su vida lo que está permitiendo. No entiende por qué está tan distante, no entiende por qué está tan lejano, no entiende por qué está en silencio. Y eso es lo que perdió Job. Pero, ¿sabes? Hay algo que no perdió Job, y lo hemos mencionado ya. Lo dice Santiago 5:11. Perdió un montón de cosas, pero no perdió la paciencia. No perdió la paciencia. Santiago dice, habéis oído de la paciencia de Job. La paciencia tiene muchas pérdidas, mucho dolor inexplicable, no tiene salud, no tiene vigor, pero sí tiene algo, tiene paciencia. Paciencia. El término en griego es fascinante. Macrocimeo. Macrocimeo. Son dos términos unidos. Macro, grande, y cimeo, resistencia, fortaleza, tolerancia. Así que a pesar de todo lo que sucedió, él no perdió la paciencia, no perdió esa gran resistencia ante la adversidad y ante el dolor. Job mostró una capacidad increíble para soportar las dificultades y las adversidades. Pero ¿sabes algo? Ese término macrocimeo habla mucho más que una resistencia ante la adversidad y el dolor. Habla de una resistencia sin rebelión, una resistencia pacífica, una resistencia en la que no se enemista, una paciencia en la que no entra en conflicto ni en guerra con nada, ni con nadie. Y esa es la paciencia del santo Job. Esa es la paciencia, la de ser capaz de soportar desde la paz. De hecho, paciencia, dicen algunos, que es la ciencia de la paz. La ciencia de la paz. La capacidad de estar pacíficamente en una posición de paz en medio de grandes adversidades y dolores. La paciencia bíblica tiene que ver con resistir la tentación de enemistarse. Enemistarse con Dios, por ejemplo. Muchas personas están enemistadas con Dios porque no entienden cómo está obrando Dios. No entienden que Dios permita lo que está permitiendo en sus vidas. Y eso es un síntoma de falta de paciencia. Has perdido muchas cosas y también la paciencia. Paciencia se tolera el sufrimiento desde la no rebelión, desde un estado de no enemistad. Hay gente que no se enemista con Dios, pero se enemista consigo mismo. Entra en una especie de guerra civil y empieza a machacarse. Empieza a culpabilizarse. Es que no eres torpe, Pedro. Es que realmente eres un cabeza dura. Es que tienes un corazón como una piedra. Es que realmente no eres un desastre. Es que no vales. Y eso no es paciencia. Eso no es gran resistencia
ante la adversidad. Eso es falta de paciencia. Estás rebelándote contra ti mismo, estás haciéndote la guerra a ti mismo y eso no te va a ayudar a superar esa etapa. Hay gente que cuando sufre tiene que buscar culpables fuera. No los busca arriba, no los busca en su interior, los busca alrededor. Y empiezan a enfrentar el dolor y el sufrimiento acusando a los demás de lo que están viviendo. Acusando a sus padres, acusando a sus hermanos, acusando a sus hijos, acusando a sus vecinos, acusando a sus hermanos, acusando a sus líderes, acusando a los directores de su banco, acusando a los presidentes del gobierno, acusando a los demás, entrando en una guerra, en una enemistad, en una rebelión contra el sistema. Y eso no es paciencia. Ese no es el fruto que te va a llevar a superar las pérdidas que estás viviendo. Macrocimeo, paciencia, tenía Job. Ahora, déjame decirte algo, y solamente abro un paréntesis aquí porque trataremos esto en otra sesión más adelante, pero el diccionario de la Real Academia Española define la paciencia como la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades con fortaleza, dice, sin quejarse ni rebelarse. La RAE añade el sin quejarse y yo siento estar en desaprobación con esta definición. La paciencia no tiene que ver con no quejarse. De hecho, quejarse creo que es algo muy natural, muy humano. Entrar en una fase de duelo, de incomprensión, una etapa en la que uno expresa el malestar y a veces lo expresa en unos términos que parecieran que son hirientes. Es necesario, y hablaremos de la queja y del lugar que ocupa en medio del dolor y del sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Job es destacado por su paciencia, pero Job, a lo largo de su lucha, de su crisis existencial, de la noche oscura del alma, Job se queja. Job expresa su malestar. Sí, es verdad que inmediatamente después de sufrir las pérdidas, guardó silencio durante 7 días y 7 noches. Pero después, fíjate lo que dice Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Sí, en él esperaré. Voy a desarrollar la paciencia, voy a desarrollar la capacidad de estar firme, de tolerar, de sufrir la adversidad, sin rebelarme, sin enemistarme, pero voy a hablar un poquito. Voy a compartir algunas cosas, voy a desahogarme un poco. Voy a expresar lo que me está pasando. Capítulo 10, versículo 1. Está mi alma hastiada de mi vida. Está hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura en mi alma. Voy a hablar de la tristeza que me controla, que me domina. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender. ¿Por qué contiendes conmigo? ¿Se queja o no se queja Job? ¿Expresa su malestar, sí o no? Sin embargo, era un hombre paciente. Porque no está reñido una cosa con la otra. De hecho, ya os digo, lo hablaremos. Lo negativo, lo contraproducente que es reprimir el dolor. Decir, no, todo está bien. No, gloria a Dios, todo, no hay ningún problema. No, lo entiendo todo. No, lo acepto todo. No, hay momentos en los que uno necesita liberar su malestar. Eso sí, en el lugar y en la forma adecuada. Pero ya digo, eso lo hablaremos. De hecho, fíjate, los 3 amigos de Job que habían venido a consolarle, la mayor parte del libro de Job son discursos de los amigos de Job y un poco respuestas que Job da ante esos discursos. ¿Y sabes por qué le atacan mayoritariamente los amigos? Por quejarse. No, un hombre de Dios no se queja. Un hombre de Dios no dice eso que estás diciendo tú. Un hombre de Dios no expresa tal resquemor. No verbaliza estas cosas que tú estás verbalizando. ¿Estamos seguros de eso? Porque, fíjate, en el capítulo 42 de Job, en la parte final, cuando ya es Dios el que habla, porque puede que Dios tarde, pero al final habla. Puede que Dios no actúe en el momento que tú estás esperando, pero Dios actúa. Y cuando actúa, fíjate, le dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifat, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto.
Vosotros que estabais criticando a Job de que él no estaba expresando por su boca las cosas correctas, sois vosotros, al intentar censurarle, los que no habéis hablado de mí lo recto. Dice, como mi siervo Job, que él sí ha hablado lo recto. ¡Wow! Está reforzando la idea de que hay que expresar el dolor. Que no somos marcianos, que no somos seres humanos que experimentan dolor y tienen que desgastar ese dolor, tienen que sacarlo a la luz. No te sientas mal por hacerlo. Ahora, hemos visto lo que Job perdió, lo que Job no perdió, y quiero terminar con definir lo que Job encontró. Porque no fueron todo pérdidas. Job encontró algunas cosas interesantes. Y lo hemos visto también en Santiago, capítulo 5, que fue llamado bienaventurado, que se encontró con el Señor, se encontró con un nuevo Dios, con una nueva revelación de Dios. Y se encontró con un Dios que sí, que permite el mal. Aunque no podamos entender todas las razones. Que sí, que se encontró con un Dios que no va a evitar el dolor, sino que a veces lo va a incluir en tu agenda. Lo va a planificar para ti el dolor. No le va a pillar de sorpresa, pero ¿sabes qué? Encontró un Dios que ese dolor, que ese sufrimiento, que esas pérdidas, las va a usar a tu favor. Las va a usar como maestro tuyo. Algo incomprensible, lo sé, porque no pretendo apelar a vuestra razón. No pretendo en esta mañana que entendamos todas las cosas sobre el dolor y sufrimiento. Pero sí que Job encontró que había mucho de bueno en todo lo que estaba pasando. Job descubrió que su sufrimiento, su aflicción tenía un propósito benéfico y también tenía un fin. Y que esa supuesta maldición que estaba experimentando se iba a tornar en breve en bendición. Descubrió a un Dios misericordioso y compasivo que no lo había entendido de esa manera hasta ese punto. Y tuvo una experiencia espiritual más profunda de la que había tenido antes, más real de lo que jamás había experimentado. De hecho, la frase famosa final de Job diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y era un hombre con revelación, era un hombre con sabiduría, con unción, lo hemos leído, pero le faltaba más revelación de Dios. Y esa situación tan catastrófica que hemos descrito le permitió entrar en una relación más profunda, más real. Job descubrió que no estaba solo. Aun en los momentos en los que estaba allí tirado a las afueras de la ciudad, rascándose el cuerpo con una maceta, mirando a su alrededor y no viendo a nadie, lleno de ceniza, de gusanos, se dio cuenta de que no estaba solo, estaba Dios con él también allí. Le estaba acompañando. Se dio cuenta de que Dios no era su enemigo, sino un aliado estratégico. Y Job se da cuenta y lo quiere grabar a fuego. Quiere grabar a fuego esa revelación que ha recibido para que no se le olvide a él y de paso que no se le olvide a ninguna de las generaciones que vendrán después. Y fíjate lo que dice Job, capítulo 19, 23. ¿Quién me diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? No te preocupes, Job, ya Dios se encargó de que esto sucediera. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. ¿Vale? ¿Qué quieres que escuchemos? ¿Qué quieres escribir y que dure para siempre? ¿Qué realidad? Versículo 25, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, no en mi espíritu ni en mi cuerpo transformado, en mi carne, aquí y ahora, he de ver a Dios. Increíble. ¿Eso es lo que quieres que escuchemos, Job? Sí, por favor. Para que nadie pierda la paciencia, para que la paciencia tenga su obra completa en diversas pruebas. Que sepamos que mi Redentor vive, que está vivo, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otros, yo lo veré. No lo escucharé de terceras personas, lo veré yo, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¡Qué esperanza más tremenda nos transmite Job!
Y es la esperanza que nos quiere transmitir a todos. Yo sé que le veré en mi carne, en mi carne. Un salmista dijo algo parecido, Salmo 27:13. ¿Hubiera yo desmayado si no creyere que veré qué? La bondad de Dios, ¿dónde? En la tierra de los vivientes. Aquí y ahora. Tu sufrimiento, no sé cuál es, puede ser tan caótico, tan dramático como el de Job, o menos, pero para ti te sume en una noche oscura del alma, una crisis existencial. ¿Sabes qué? Tu sufrimiento no es para siempre. Tu sufrimiento tiene un propósito benéfico para tu vida. Te puede llevar a conocer a Dios de una manera más profunda y más real. ¿Y cuánto necesitamos esto? Pero no solo eso, sino que Job también obtuvo algo más. Obtuvo también un conocimiento más preciso de sí mismo. Y el sufrimiento está diseñado para eso, para que te conozcas bien. Porque, ¿sabes una cosa? No nos conocemos lo suficientemente bien. Y claro, cuando Job se encontró con otra revelación, ya no la de Dios, sino la de sí mismo, dice, hablaba lo que no sabía. Guardaré silencio, ya no digo nada más. Me doy cuenta de que hay creencias erróneas en mi vida. Me doy cuenta de que hay situaciones que no están bien ajustadas en mi interior. Hablaba lo que no sabía. Job se encontró con que esa noche oscura del alma era una invitación a la transformación personal. Era una invitación a ser él mejorado como creación de Dios. Y eso es algo que también nos tiene que hablar a nosotros. Cuando pases por la noche oscura del alma, o si la estás pasando, replantéate algunas cosas de ti. Replantéate algunos comportamientos para intentar ver si es que Dios quiere que vivas de otra manera a partir de ahora. Plantéate si todo ese sufrimiento es una señal, una revelación de Dios para que tú sufras un cambio positivo en ti. Plantéate si es que lo que tienes hasta ahora te ha servido, pero ahora Dios quiere que evoluciones, que progreses y te está ayudando a través del dolor. ¿Sabes? Hay cosas en mi vida, en mi última crisis existencial, que no fue hace mucho tiempo. Hay cosas que yo, a pesar de ser una persona introspectiva, que me autoanalizo, yo no era capaz de ver. ¿Sabes? Hay cosas que las personas que están a mi alrededor, que me conocen bien, no eran capaces de ver en mí. Eran tan profundas, tan arraigadas, estaban en una serie de capas internas tan ocultas que ni yo ni la gente de mi entorno podía ver cosas que necesitaban cambiar en mí. ¿Y sabes qué fue lo que me hizo ver? Una experiencia de dolor y sufrimiento. Una experiencia de quebranto personal. Y mira, qué claridad en esos momentos donde te quieres morir, donde el dolor está tan presente, qué ojos más claros se te manifiestan. ¿Qué cosas puedes llegar a ver que no podrías ver de otra manera? Eso fue lo que se encontró Job. Una nueva revelación de sí mismo. Pero también ¿sabe lo que se encontró Job? Se encontró también una capacidad nueva para ayudar a los demás. Gracias a su peregrinaje doloroso, gracias a su oscura noche del alma, se volvió más competente a la hora de servir a los demás. Y le vemos orando por sus amigos con una compasión. Vamos, no me digas que no has pensado tú a veces de que cuando se recuperó la fuerza y el vigor en Job y vio a sus amigos, no me digas que no has pensado, yo le daba así dos, ¿no? Bueno, pues Job hizo así y oró por ellos y consoló sus corazones y volvió a ser una persona útil para su generación. Fue una persona mucho más competente. Y eso es lo que produce a veces la noche oscura del alma. No solo nos da una revelación más profunda de Dios o una revelación más profunda de nosotros mismos, también nos da una mayor habilidad para conectar con los demás. Hemos visto aquí a un matrimonio, Jonathan y Lady Laura, que han presentado a su hijo Jonathan Jr. le llamo yo. Y yo fui hace unos meses al hospital cuando su hijo, que había nacido prematuro, estaba en la UCI.
No te puedo decir cuántos cables estaban conectados al niño, porque era increíble, no podíamos ni verle apenas. Estaba muy débil, muy malito. Todos los ratos los facultativos médicos encima de él. Y yo recuerdo a Jonathan y a Lady Laura cuando fui allí a verles y nos apartamos a una sala a orar juntos, a alabar al Señor en medio de esa situación. Leímos un pasaje de Job, hablamos precisamente de ese pasaje en el que hablábamos de alabarle en todo tiempo. Nos inspiramos en esa frase de Job que decía, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y empezamos a alabar al Señor y nos interrumpió un facultativo médico en la sala donde estábamos y seguíamos alabando al Señor. Y yo les vi a ellos abrazando su confianza en el Señor. Y les he visto después usar su experiencia dolorosa, porque fácil no ha sido, para transmitir a otros la esperanza cristiana. Y para mí sois un ejemplo, Jonathan y Laura, no sé dónde estáis, pero para mí sois un ejemplo de entender que las noches oscuras de nuestra alma están diseñadas, entre otras cosas, para ser más competentes en nuestro servicio a los demás. Y les he visto ministrar a las familias que tenían a sus hijos en el umbral de la muerte y dándoles esperanza, con una destreza, con una habilidad que seguramente no tenían antes en este ámbito de la vida. La semana pasada estuve en Bilbao, en la iglesia nuestra allí, y antes de llegar a Bilbao me paré en Vitoria y me fui a ver un centro que han levantado en el casco histórico de Vitoria, un centro que es memorial de las víctimas del terrorismo. Y fue espeluznante. Estaba solo en el museo y me metí en una sala donde había un montón de pantallas, frente, a derecha, a izquierda. Me senté en una silla escuchando, estremecido, los testimonios de las víctimas del terrorismo. Personas que habían sobrevivido a atentados y también personas que habían sufrido la muerte de seres queridos. Y describían lo que sucedió el día que perdieron a ese familiar o el día en el que explotó una bomba mientras ellos iban al trabajo. Y sí, escuché testimonios de personas que no lo han superado, personas que siguen devastadas por esas acciones, pero escuché también muchos testimonios de personas que han decidido perdonar, que han decidido sacar el máximo provecho a su noche oscura del alma, a su crisis existencial. Y escuché a madres que han perdido hijos por causa del terrorismo, que se han dedicado a partir de ahí a consolar a madres que han perdido hijos por causa del terrorismo. Escuché testimonios de hijos que han decidido vivir no en la amargura, sino honrando el recuerdo de sus padres. Y es algo increíble cómo la noche oscura del alma puede transformarnos y hacernos personas llenas de fruto, personas que brillan con luz propia. Y es algo fantástico. Así que el dolor, el sufrimiento, nadie lo quiere. Pero Job nos enseña que puede hacernos bienaventurados. Si logramos aceptar las cosas que Dios permite que traiga a nuestra vida, aunque nos quejemos un poco, pero si logramos decir, Señor, no me rebelo contra ti, no me rebelo contra mí, no me rebelo contra nadie, tú has decidido que yo pase por esta pérdida, voy a enfrentarla, voy a conectar contigo, voy a conectar con la idea de que tú eres misericordioso y compasivo. Voy a tirar para delante. Job descubrió eso y descubrió que tenía todos los recursos para solventar su crisis. ¿Sabes? Si tú tienes que pasar por una crisis, Dios te va a dar las fuerzas para superar esa crisis, por muy difícil que te parezca. Si no, no vendría esa crisis a tu vida. Y eso es algo que también aprendió Job. Así que Job experimentó la noche oscura de su alma, experimentó esa crisis existencial producida por la saturación de dolor y sufrimiento, experimentó la soledad, el vacío existencial, pero Job, aunque se quejó, resistió la tentación de rebelarse, la tentación de enemistarse con el mundo, con Dios, consigo mismo. Y Job descubrió cosas increíbles. Descubrió que su sufrimiento no era un castigo, como decían sus amigos, sino un proceso diseñado para su crecimiento, para hacerlo bienaventurado, para hacerlo feliz.
en este mundo, que no le pasaba lo que quería, es verdad. Pero ¿sabes lo que le sucedía? ¿Qué estaba viviendo? Estaba viviendo lo que necesitaba. Eso es otra revelación increíble. ¿Sabes que Dios tiene, como soberano que es, tu vida en sus manos? Y que Él sabe lo que tú necesitas y va a permitir que te llegue. ¿Por qué hemos tenido que pasar por lo que hemos pasado? La respuesta es fácil, dice la Biblia. Lo necesitamos. No podemos explicar mucho más, pero si me ha tocado pasar por lo que estoy pasando es porque lo necesito. Lo necesito. Y tengo todos los recursos necesarios para superarlo. Y sé que este sufrimiento tendrá un fin. Y sé que mi historia podrá ser de inspiración para otros si yo quiero. Y podré dejar huella en otras personas. Y esa es la realidad de Job, pero es la realidad de Abraham. Piénsalo. Es la realidad de José. Es la realidad de Moisés, de David, de Elías. Y es la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se quejó también en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿sabes algo? No se bajó de la cruz. No se rebeló contra el Padre, no se rebeló contra la humanidad, no se rebeló contra la injusticia que estaba viviendo. Asumió que estaba viviendo lo que estaba viviendo porque era necesario. Y era necesario para el bienestar de la humanidad. Era necesario para el perdón de los pecados. Era necesario para cubrir la maldad de nuestras vidas. Y por eso Jesús puso el gozo de saber que el sufrimiento le haría bienaventurado y siguió hacia adelante. Qué ejemplo más maravilloso, qué ejemplo más extraordinario. Así que, hermanos, vamos a cerrar aquí, pero quiero que reflexionemos unos instantes mientras escuchamos una canción que nos invita a confiar, que nos invita a aceptar aquello que Dios cree que nosotros necesitamos en nuestra vida y, por tanto, aquello que Dios va a permitir. Vamos a escuchar esa canción y enseguida terminamos orando. Gracias. No pienses que no tengo presente tu camino. No pienses que de ti yo me olvidé. No se ha desvanecido todo lo que vivimos. Conozco tus fatigas y tu fe. Confía en mí. Yo renovaré tu fuerza y tu alegría, como ave por el cielo volarás. Y si te sientes débil y no puedes dar un paso, en tu fragilidad te sostendré. Por mucho que te esfuerces, tu vida no depende de otro más que de tu Padre fiel. Confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. Confía en mí.
en tiempos de sequía. Confía que yo te voy a cuidar. Señor, gracias que podemos confiar en ti, que podemos aceptar que nuestra vida está en tus manos, que está bajo tu control bendito. Señor, ayúdanos a cultivar la paciencia, que tenga su obra completa en nosotros, Señor. Ayúdanos a no luchar contra lo que tú consideras que es necesario en nosotros, Señor. Ayúdanos a aceptar aquello que viene de ti. Oh Señor, te lo suplico. Ayúdanos a identificar en esta mañana aquello que no estamos aceptando en nuestras vidas y que está aumentando nuestras dosis de sufrimiento, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Dios. Aleluya, Dios. Te adoramos. Yo quiero en esta mañana orar por aquellos que sienten que están en esa noche oscura del alma, están experimentando esa crisis existencial, sienten que no tienen ya fuerzas para continuar, sienten que realmente están dudando de todo, de todos, y necesitan la paciencia, necesitan confiar en Dios, necesitan fuerza de lo alto. Yo quiero orar por aquellas personas que se encuentran hoy en esa situación concreta. Y si es tu caso, mientras estamos orando todos, levanta tu mano allí donde te encuentras, yo quiero orar por ti. Dios os bendiga, Dios os bendiga. Dios os bendiga, Dios os bendiga. Yo quiero orar por vosotros. Y también quiero orar, podéis bajar vuestras manos, quiero orar también por personas que nunca antes han hecho la paz con Dios, nunca antes han conocido a Jesús, nunca antes han descubierto la fortaleza sobrenatural que Dios da a aquellos que se acercan a Jesús con fe. Y si hoy tú quieres dar este paso, al final de esta reunión quiero que puedas venir aquí hacia adelante, a mi izquierda, a tu derecha, para poder tener un momento de oración contigo, para regalarte algo que te pueda ayudar en la noche oscura de tu alma. Si tú nunca antes has abierto tu corazón a Jesús, si vives enemistado con Él, si vives alejado de Él, hoy puede ser una buena oportunidad para reconectar con Dios y poder descubrir lo que Job descubrió, poder encontrarte con lo que Job se encontró. No sé si hay alguien aquí que quiere dar ese paso en esta mañana. Si es así, levanta tu mano allí donde te encuentras y yo quiero también orar por ti. Dios te bendiga. ¿Alguien más que nunca antes lo ha hecho? Dios te bendiga. Las personas que han levantado su mano y si no lo has hecho y quieres hacerlo, por favor, al final de la reunión ven aquí a mi mano izquierda y vamos a orar por ti, por ello. Pero vamos a orar por aquellos que están pasando por esa noche oscura del alma. Señor, gracias, porque en ti encontramos esperanza, encontramos refugio y consuelo. Señor, yo quiero levantar la vida de las personas que hoy reconocen estar experimentando esa crisis existencial y no te ven, no te sienten, no te escuchan, se sienten lejos de ti, sienten que sus oraciones rebotan en el cielo y quieren volver a recuperar la cercanía contigo, la amistad contigo, Señor, tu favor. Ayúdales, Señor, a experimentar que no están solos, a experimentar que tú les acompañas aún en medio del valle de sombra de muerte, Señor. Ayúdales a cobrar aliento si aún no es el momento de que acabe esa prueba. Ayúdales a cultivar la paciencia que les va a ayudar a resistir, a tolerar las dosis de sufrimiento, a ser transformados. Señor, en el nombre de Jesús te lo suplico. Acompaña a estas personas a lo largo de estos días y de este año. En el nombre de Jesús. Amén. Tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el
y te consolará. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque vas en malos tiempos y aunque el mundo se destruya, y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Amén. ¿Cuántos creen esta realidad que estamos declarando? La victoria está en Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Pues voy a pedir que toméis un momentito más asiento y dejémonos dirigir por los de recepción y acomodo para poder salir de manera ordenada. Dios os bendiga. Buena semana.